cómo han cambiado las operaciones especiales el equilibrio de poder mundial. Los geopolitólogos definen Ucrania como una región puerta. Es una puerta por la que deben pasar lógica y pacíficamente los bienes materiales y culturales entre los grandes polos de la civilización. También es una parte importante de la ruta que va desde el Atlántico, Lisboa y Cádiz hasta el Volga y el Caspio y más allá hasta Kazajstán y China. En la antigüedad, Crimea formaba parte de la civilización griega centrada en el mar Egeo, albergaba puestos comerciales italianos que comerciaban con el resto de Eureicha. Catalina II quería convertirla en el receptáculo de una nueva civilización heleno-germano-eslava. Para Rusia, el mar de Azov era la apertura a los mares cálidos, el regreso a los horizontes mediterráneos, griegos y egipcios, y el acceso del interior ruso de las cuencas del Don y del Volga a la región póntica, abierta a los urbs más ecuménicos del sur y del oeste. La zona formada por Ucrania, Crimea, Kuban y el litoral desde Novorossiysk hasta Sujumi, en Abjasia, podría haberse convertido en el centro de fructíferos intercambios entre todos los componentes civilizatorios vecinos, la zona de civilización rusa, la zona del Danubio, desde Rumanía y Bulgaria, la zona caucásica, el mundo turco-anatolio, la zona de asentamiento kurdo, los países ribereños del Caspio y el litoral del Caspio de Irán. Los intercambios entre estos polos de gran riqueza cultural, al borde de lo que los geopolitólogos y estrategas anglosajones llaman el Heartland, han sido saboteados deliberadamente por las pseudoélites occidentales, en detrimento de los intereses de todos los pueblos de Europa y Asia. En un reciente seminario celebrado en las Ardenas belgas, tuve la oportunidad de señalar que el objetivo de las talasocracias de la anglosfera es no permitir ninguna convergencia de este tipo en el borde del Heartland, Rusia. Los Rimlands, con sus cálidas costas marítimas, no pueden tener vínculos estrechos con el Heartland, que alberga materias primas indispensables, al igual que el Hinterland más allá de la antigua Taurida, Crimea, proporcionó trigo y madera a la civilización griega. Esta obstinada negativa a ver sinergias entre el Heartland y las Rimland se estableció a largo plazo sin la intervención imperialista de una periferia insular como la Gran Bretaña imperial del siglo XIX o la isla del mundo que son los Estados Unidos bioceánicos. Las talasocracias se establecieron reivindicando, ya en el siglo XVII, la libertad de los mares, es decir, la libertad de viajar por los océanos y de mantener las comunicaciones marítimas libres de intervención. La respuesta a esto no debería ser una negativa o un rechazo de la libertad de los mares, sino una reivindicación equivalente en tierra, la libertad de los pueblos, en un espíritu multipolar, de organizar como deseen la libertad de la tierra, es decir, la libertad de organizar las comunicaciones terrestres por todos los medios posibles, ferrocarriles, canales, navegación fluvial, etc. De hecho, la nueva guerra híbrida, que comenzó ya en el Maidán de Kiev en 2014, con el precedente de 2004, y culminó en la operación militar especial de febrero de 2022, tiene como objetivo bloquear las comunicaciones terrestres, frenar su promoción, erigir muros y barreras en los lugares más estratégicos, especialmente en las regiones portal. Para mencionar solo las regiones periféricas de Rusia, mencionaré únicamente el Ártico y el corredor de transporte económico norte-sur, de la India a Irán y de Irán a través del Caspio al Volga, el Mar Blanco y el Ártico. El Ártico, visto desde Europa Occidental, y especialmente desde Bélgica y los Países Bajos, los puertos de Amberes, Zeebrugge y Rotterdam, forma parte de un ecúmene que comprende el Mar del Norte, el Báltico, el Mar Blanco y el Ártico. En general, se percibe como un espacio que antaño fue anseático. Los marinos de nuestros países siempre han deseado comerciar con Novgorod, primero, y con Moscovia, después, desde los puertos árticos. Ucrania sirve de pretexto al estado profundo de la anglosfera para controlar completamente estas regiones. De hecho, las solicitudes de adhesión de Suecia y Finlandia, encabezadas por una dama perteneciente a la categoría de jóvenes líderes globales, convierten al Báltico en un Mediterráneo septentrional bajo la total tutela de Washington. Ya no hay estados neutrales que bordeen el Báltico. Y aparte de Alemania, Polonia, voluntariamente servil a Estados Unidos, es el estado ribereño más poblado y ahora el más militarizado de este mar interior del subcontinente europeo. El sabotaje de los gasoductos germano-rusos Nord Stream 1 y 2 hunde al estado más industrializado de Europa Central en la recesión económica,
con el corolario de la proclamación por Biden de la IRA, Inflation Reduction Act, que permite a las grandes empresas europeas, y especialmente alemanas, emigrar a Estados Unidos, donde los precios de la energía se mantienen bajos. Volkswagen ya ha comenzado su migración a Estados Unidos, con la caótica gestión de la inmigración en Alemania desde 2015 bajo Merkel, con la recesión social y los insignificantes salarios impuestos por el sistema Hartz IV, el centro dinámico de Europa implosionará. Este ha sido siempre un objetivo bélico de la anglosfera. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos envió material militar a la invadida Unión Soviética a través de la ruta marítima del Atlántico Norte hasta Murmansk y Archangelsk. Desde allí, este material se enviaba al frente a través de los canales del Mar Blanco a los lagos Onega y Ládoga y luego por el interior hasta el río Volga. Luego, otros materiales procedentes de la India británica se enviaron a través del Océano Índico, el ferrocarril transriático, el Caspio y el Volga. La victoria soviética en Stalingrado mantuvo intactas estas dos rutas. Hoy en día, el tránsito Ártico/Océano Índico sigue siendo una necesidad para un mundo en paz. Existe un proyecto para reactivarlo y consolidarlo, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, INSTC. Los posibles disturbios en el Cáucaso o los intentos de desestabilizar Irán, mediante una variante de las revoluciones de colores, forman parte del sabotaje general de los proyectos Malta Poulars para garantizar la libertad terrestre. La oceanización del Báltico y el sabotaje de los gasoductos forman parte del mismo proyecto que el bloqueo de la región puerta ucraniana. El deseo de hacer avanzar las bases de la OTAN en el Donbass pretende amenazar la región de la desembocadura del río Don, que está unida al Volga por el canal Lenin y, por tanto, al mar Caspio y a la ruta del Minsk. En 2011, las autoridades belgas y los gestores del puerto de Amberes querían unir la ciudad portuaria flamenca con China. La empresa suiza de construcción ferroviaria UPAC participó en el proyecto. Se celebraron negociaciones de alto nivel entre los belgas y los chinos, con la participación de las autoridades alemanas, rusas y ucranianas. En este proyecto euroasiático, Ucrania debía desempeñar plenamente su papel de región puerta. La ventaja para nosotros era que podíamos reducir el tiempo de transporte a la mitad en comparación con las comunicaciones marítimas y proyectarnos hacia dos regiones del mundo, África Occidental y la América Ibérica. Como brujas en tiempos de la Liga Hanseática, habríamos sido el eje entre el comercio euroasiático, que ya practicaban los vikingos, fundadores de la ciudad, y el comercio con la península ibérica y el norte de África. Mi posición es trabajar para restaurar tales proyectos, contra los saboteadores que son necesariamente traidores a nuestro destino histórico inscrito en la geografía, léase, http://euro-archive/201/005/1-13-13-conquete-de-la-chine.html. ¿Por qué Bruselas apoya la política de Biden en Ucrania si casi toda Europa ha desviado ya todas las armas que se enviarán a las Fuerzas Armadas Ucranianas, AFU? La eurocracia con sede en Bruselas y Estrasburgo está totalmente supeditada a Washington. Desde el tímido esbozo de un eje París-Berlín-Moscú entre Chirac, Schroeder y Putin durante el ataque angloamericano a Irak en 2003, los servicios estadounidenses han intentado con éxito sustituir a las élites y diplomáticos europeos tradicionales de la escuela realista por personajes, generalmente divertidos como Sarkozy, que han hecho la política estadounidense. De hecho, en cuanto Chirac desapareció del horizonte político francés, Sarkozy se apresuró a devolver a su país al redil de la OTAN. Hoy, Meikran es un hombre de las filas de los jóvenes líderes globales, adscrito a la agencia McKinsey. Solo puede llevar a cabo una política proestadounidense, en Ucrania como en otros lugares, deshaciéndose de todos los residuos de la diplomacia gala que aún pervivían en tiempos de Chirac. En Alemania, Schroeder quedó al margen y su participación en la realización del Nord Stream le convirtió en víctima de una cábala en el seno de su propio partido socialista. Son los verdes quienes encabezan ahora a los estadounidenses en Alemania. Joschka Fischer ya había predicado la guerra contra Yugoslavia cuando era ministro de Asuntos Exteriores. Annalena Baerbock, aunque miembro del Partido Verde y, por tanto, teóricamente de izquierdas, está orientando la política exterior alemana hacia la de los neoconservadores estadounidenses en torno a Nuland,
Kagan y Wolfowitz. Los servicios estadounidenses tienen personajes en todos los círculos, avatares de los nuevos filósofos con Bernard Henry Levy en Francia, antiguos izquierdistas con Daniel Cohn-Bendit en Francia y Alemania, neoliberals delirantes como Guy Verhofstadt, que firmó un libro con Cohn-Bendit, macronistas antigaulianos, socialdemócratas a los Sanna Marin en Finlandia, la hija es, como Mei Gran, una joven líder global, cuyas aptitudes no están muy claras, los verdes alemanes, en los que se han eliminado todos los elementos neutralistas y pacifistas, o antiguos neofascistas como Giorgia Meloni, que renegó de sus promesas electorales y siguió una política neoconservadora en cuanto llegó al poder. Nuevos candidatos para tales aggiornamenti han ido surgiendo en el horizonte tanto en los círculos de izquierda como de derecha desde el inicio de la operación militar especial. En lo que a mí respecta, el debilitamiento de los ejércitos europeos es deliberado. Para el Estado profundo estadounidense, ningún ejército moderno eficiente puede sobrevivir fuera del ejército de Estados Unidos. La hemorragia de equipos militares de los estados europeos miembros de la OTAN a la Ucrania de Zelensky significará simplemente que, para rellenar sus arsenales, los estados miembros de la OTAN, especialmente los llamados a formar el intermarium soñado por los polacos, tendrán que comprar equipos estadounidenses. Esta mañana ya ha salido a la luz un informe. Los estonios han entregado sus viejos equipos a los ucranianos pero han cobrado el precio íntegro de la compra de nuevos equipos a la Europa de Bruselas. La corrupción se beneficia de la situación. El objetivo de debilitar los arsenales europeos no es nuevo, la venta del siglo de los años 70, cuando los estadounidenses entregaron los famosos F-16 al Benelux y a los países escandinavos, fue en detrimento de la aeronáutica francesa, Bloch Dassault, y sueca, Saab. La operación se repitió muy recientemente con el F-35. Según nuestras informaciones, un gran número de países europeos atraviesan graves dificultades económicas y financieras debido a las políticas proamericanas. Existe conciencia en Europa de que la culpa es de Estados Unidos y no de Rusia y Putin. Las dificultades económicas son evidentes desde el momento en que las sanciones afectaron al principal proveedor de energía de los países europeos, haciendo que los precios de la energía se dispararan. El sabotaje de los gasoductos del Báltico tiene obviamente por objeto perpetuar esta situación. Las fuerzas occidentales atlánticas buscan deliberadamente arruinar a Europa y contener a Rusia, al tiempo que mordisquean su territorio en franjas altamente estratégicas. Que sepan los rusos que Europa, en su dinámica profunda, en su ideología, a veces tradicional, a veces socialista, no es Occidente, una mezcla de desviaciones religiosas puritanas, de ideología Whig, aparente racionalización de estas desviaciones protestantes, y de histeria jacobina a la francesa, son los partidarios de estos delirios religiosos y liberales los que han declarado la guerra a las potencias que desean ver el advenimiento de un mundo multipolar. Hoy, estas desviaciones tienen como nombre y avatar el wokismo de los demócratas estadounidenses, el neoliberalismo escandaloso de Mei Gran, el neoconservadurismo de Nuland y Kagan y los delirios de los verdes alemanes, rechazados por el 85% de la población berlinesa según un sondeo muy reciente. Esta situación no conviene a nadie en el viejo mundo, en Eureicha y en el Mediterráneo. La vida cotidiana, que ya se había podrido por las medidas de contención en 2020, está sufriendo un preocupante deterioro de su calidad, los precios de los alimentos suben sin cesar, junto con el de la energía y el combustible para los vehículos. Las empresas cierran, incapaces de pagar las facturas de gas y electricidad. Se corta la calefacción en cafés y restaurantes, donde los pobres acuden en busca de un calor que ya no pueden permitirse. El liberalismo occidental debía ser una sociedad de la abundancia, no de la escasez. Hoy ocurre exactamente lo contrario en nuestros países. Sin embargo, la propaganda, masiva en los medios de comunicación públicos y privados, camufla esta situación ocultando la realidad y hablando constantemente de no eventos, como las entrevistas concedidas por una de las ministras de Mei Gran a la revista Playboy, como la generalización del uso de patinetes en las grandes ciudades o la necesidad de comer insectos. Las masas están desconcertadas y solo unos pocos lúcidos se dan cuenta de que la situación empeorará con el paso del tiempo. Las sanciones tienen y tendrán un efecto desastroso. Quien cree que está más interesado en una resolución pacífica del conflicto ucraniano,
Rusia, Estados Unidos, Ucrania, la Unión Europea. ¿Por qué lo pregunta? Los países interesados en una solución pacífica son evidentemente los que tienen interés en las rutas terrestres como el proyecto chino Belt y Road, el INSC previsto por India, Irán, Azerbaiyán y Rusia, los estados que podrían beneficiarse de una ampliación de la ruta marítima del Ártico, todos los estados europeos que se beneficiaron del gas ruso barato, etc. Es evidente que los pueblos de Ucrania, sin excepción, tendrían interés en que se pusiera fin a esta guerra y en que su país encontrara su papel de región puerta, de país de tránsito entre Europa y Asia profunda, entre Escandinavia y el Mediterráneo. La verdadera Europa, liberada de su personal eurocrático, también se beneficiaría de una paz duradera en esta parte del mundo. África, y Egipto, y Turquía tendrían garantizados sus suministros de maíz y trigo a largo plazo. Saben los británicos por qué Rusia está luchando en Ucrania. Comprenden que la guerra dura desde 2014, que el incumplimiento por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk y el apoyo de los principales países occidentales a que Ucrania los cumpla ha desembocado en este conflicto. La estrategia de contención de Rusia es una vieja estrategia británica, concebida ya desde la conquista de Crimea por los ejércitos de Catalina II. Tomó forma durante la Guerra de Crimea de 1853 a 1856. Crimea en manos rusas fue un casus belli para el imperialismo británico del siglo XIX. Hoy es un casus belli para el Estado profundo estadounidense, que ha retomado todas estas estrategias talasocráticas y las ha incluido en sus visiones belicistas neoconservadoras. La guerra de Crimea se perdió para los rusos porque el envío de tropas por tierra era demasiado lento y complicado, enviar tropas por mar era más rápido. La construcción del ferrocarril transiberiano facilitó las operaciones logísticas. Inmediatamente después de su inauguración, el geógrafo Mackinder formuló su teoría del Heartland, que era inaccesible a los bloqueos navales y debía mantenerse lo más alejado posible de las costas Atlántica, India y Pacífica. Unos años más tarde, Hugh Marlea, geopolitólogo y estratega estadounidense, partidario de la alianza definitiva entre el Imperio Británico y Estados Unidos, elaboró planes de contención en su libro El Día de los Sajones, estipulando en particular que la zona de influencia rusa no podía extenderse más allá de la línea Teherán-Kabul. Para Lea, la China republicana de Sun Yat-sen debía formar parte del Rimland controlado por los sajones y Alemania debía mantenerse alejada de las costas del Mar del Norte, paradójicamente empujándola a una alianza con Rusia en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Siguen siendo las teorías de Mackinder y Lea las que animan las estrategias de la OTAN, en sus versiones modernizadas por Speakman en particular. Estas se aplican a Rusia cualquiera que sea el régimen político que la gobierne. En este sentido, se puede hablar de una continuidad de la historia rusa. En cuanto a si los británicos de a pie, el hombre de la calle en las ciudades y el campo ingleses, se dan cuenta o no de lo que está en juego en la actual guerra en Ucrania, no puedo responder a eso. No he estado en Londres desde 2008, y solo estuve un día. Sin embargo, es necesario subrayar la crisis que atraviesa hoy Gran Bretaña, con el riesgo de secesión de Escocia, con los efectos casi nulos del Brexit, con una sociedad gangrenada por el wokismo y la cultura cancel, que atenta contra las mejores producciones de la cultura y la literatura inglesas, con un tejido social destruido por el thatcherismo y sus avatares posteriores, etc. Ciertamente, ya no existe un modelo inglés que exportar. Sin embargo, les recuerdo que la propia Merkel ha admitido públicamente que nadie entre los dirigentes occidentales y entre los europeos occidentalizados tenía intención de respetar los acuerdos de Minsk, a pesar de que estos preveían la federalización de Ucrania y su estatuto de neutralidad, comparable al de Finlandia tras la Segunda Guerra Mundial. Las modalidades previstas en los acuerdos de Minsk habrían preservado el estatus de Ucrania como región de paso en beneficio de todos, habrían permitido que el complejo hidrográfico del mar de Azov-Don-Valga funcionara en todas direcciones, una vez más en beneficio de todos. Es este buen funcionamiento lo que no quieren los estrategas talasocráticos convencionales, el Estado profundo y los neoconservadores belicistas. Merkel y Hollande desempeñaron el papel de figurantes impotentes en un escenario dictado por estas fuerzas negativas. Cualquier posible resurgimiento del eje informal París-Berlín-Moscú ha quedado reducido a la nada,
un eje en el que los dirigentes de Francia y Alemania habrían tenido voz en los asuntos europeos y podrían haber actuado en interés real de sus pueblos. Ya no es posible razonar en los términos dictados por el contexto deletéreo de la Segunda Guerra Mundial, en el que la Rusia de hoy se presenta como una USA agresiva dispuesta a abalanzarse sobre Europa y una Europa condenada a defenderse. La Segunda Guerra Mundial demostró la unidad geoestratégica de toda la zona comprendida entre el Algarve portugués y el cuadrilátero de Magnitogorsk al sur de los Urales. También demostró la necesidad de la arteria estratégica entre el Ártico e Irán. Todas las fuerzas positivas de Europa y Rusia deben unirse para hacer funcionar los corredores de comunicación, Rin-Alpes, Rin-Danubio, Báltico-Adriático, Ártico-Caspio, etc., que la guerra actual bloquea irremediablemente y que cualquier reactivación de los conflictos en el Cáucaso Sur bloquearía aún más. Estas fuerzas positivas necesitan hacer converger sus logros con los proyectos de la llamada Iniciativa Belt and Road de China. Una parte significativa de las Fuerzas Armadas Ucranianas, AFU, se adhiere abiertamente a las ideas nazis. Esto es evidente tanto en sus atributos como en su interpretación distorsionada de la historia y los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Porque Europa apoya al régimen nazi, en contra de sus propias leyes. Las alusiones al nazismo en Ucrania dejan estupefactos a los observadores lúcidos de Europa Occidental. Los veteranos que vivieron la época en que el nacionalsocialismo gobernaba Alemania y los países ocupados por los ejércitos de Hitler no recuerdan el siniestro folclore con torsos masculinos tatuados y música hecha de espantosos choques. Los nazis ucranianos recuerdan a las maras de El Salvador, en Centroamérica, que también fueron manipulados por fuerzas ajenas al país. Este nazismo de Kiev es comparable a todas las formas de contracultura surgidas en los países anglosajones desde los años 50. En los años 80 y de nuevo a principios de los 90, hubo una contracultura malsana en Europa Occidental, la llamada Skinhead, que socavó los movimientos nacionales en todos los países en los que apareció. Los servicios secretos la utilizaron para atemorizar al ciudadano normal, para inducirle a no votar a los nuevos partidos, de izquierdas o de derechas. Hoy en día, esta contracultura ya no es necesaria, los servicios pueden manipular las elecciones con más habilidad, manipulando el voto electrónico o presentando a políticos que prometen cambios pero que se alinean con el sistema una vez elegidos, Sarkozy, Meloni. Esta contracultura de violencia verbal, signos agresivos como tatuajes de runas o esvásticas, u otros entre las maras salvadoreñas, música cacofónica, se tolera en Ucrania porque ha permitido reclutar soldados en la lucha contra los rusoparlantes del Donbass. No se toleraría en Europa Occidental porque se asocia, con razón o sin ella, con los ocupantes alemanes de la Segunda Guerra Mundial.